La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando a recibir con ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alababa a Dios. Le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Amados hermanos, cuando nosotros tenemos personas muy conocidas que por toda su vida han sufrido, uno se hace una pregunta: ¿por qué le pasan esos males? Posiblemente tú estás viviendo alguna situación en tu vida, en tu salud. Posiblemente tienes alguna adversidad en tu economía y a veces uno tiene una tentación. Lo primero que uno hace por lo regular es culpar a Dios. Es que Dios me envió esto. Cuando en tu mente tú te das cuenta que Dios es bueno y que eso posiblemente no ha venido de Dios, tú buscas otro culpable. Tú dices: es Satanás. Pero luego, si tú estudias la Biblia, tú te das cuenta que Satanás nos puede traernos muchos de los males que nosotros tenemos. Entonces nosotros inculpamos a otros. A veces inculpamos al Estado, a veces inculpamos a la familia, a un padre, a una madre. Cuando se nos acaban las excusas, empezamos a decir: el culpable soy yo. ¿Y ustedes no se han preguntado por qué Dios, en su infinita bondad, en la palabra de Dios nos pone este milagro tan extraordinario? Los estudiosos de la Biblia dicen que este hombre aproximadamente tendría unos 40 años. 40 años que los familiares lo llevaban a la puerta del templo. El templo tenía varias puertas, pero hay una puerta que es llamada La Hermosa. Posiblemente era una puerta muy hermosa donde lo ponían, y normalmente a nosotros, ¿qué nos gusta? Pasar por el lugar más bonito. Esto aseguraba por lo menos dos cosas para este hombre que estaba cojo. ¿Qué quiere decir? Que una de sus dos piernas estaba fallando, y era desde nacimiento, y toda la gente que entraba por esa puerta lo veía. O sea, no era como que un falso positivo, no era un falso milagro. Lo que iba a ocurrir era extraordinario. Todo el mundo sabía. ¿Es así o no es así? ¿Qué le garantizaba el cojo? Primero, que la gran mayoría de personas que iban a la iglesia lo iban a ver. Y lo segundo, que iba a poder obtener muchos recursos, ya que la mendicidad no es un problema de estos tiempos. La mendicidad es un problema de toda la vida. Aunque la Biblia condena a los mendigos,
Dice que un hijo de Dios no es un mendigo, alguien que está todo el tiempo, necesito, ¿me das? Yo conozco algunos que se llaman cristianos que dicen, necesito, lo publican en las redes. Es que no tengo, la situación está tan mala. Hay un señor en Venezuela que ha venido a Colombia, ha viajado por varias partes, pero siempre está, que la situación está mala en el país. Yo lo conozco hace unos 10 años, hace 10 años está pidiendo. Entonces, hoy es el día que no tiene para el recibo para pagar la energía, mañana es el del agua, pasado es que se le dañó el celular. Es en serio, no es mentira, es un mendigo. Y eso es una vergüenza, no solamente para la fe cristiana, sino para una persona que se dice tener capacidades. Una persona que no tiene para dar es una persona que niega a su Dios y se niega a sí mismo. Porque puede que yo no tenga hoy, pero yo voy a tener después y daré el doble o el triple. Pero los quiero poner en contexto. ¿Ustedes recuerdan quién es el autor de Hechos de los Apóstoles? Lucas. Es doctor, es historiador, es teólogo. ¿A quién escribió? ¿A quién? A Teófilo. Teófilo no, a Teófilo. Teófilo. Pero ¿quién es Teófilo? Miren, nadie casi sabe. Hay dos citas básicamente que está en Lucas capítulo 1 versículo 3, dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero poner en perspectiva? Que Teófilo no era una persona de a pie, era una persona importante en la sociedad. ¿Qué significa el nombre de Teófilo? Esto nos deja despistados. ¿Por qué razón? Porque tiene un mismo significado en griego y en hebreo. Amado por Dios o amigo de Dios. Tanto así que algunos historiadores han dicho que posiblemente el tal Teófilo nunca existió. Pero yo tengo que decir que sí existió porque la Biblia dice que él existió. Ahora, ¿por qué yo estoy haciendo este ejercicio? Hechos capítulo 1, versículo 1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, o sea, yo te escribí el primer documento que es el Evangelio de Lucas, y la continuidad de Lucas es Hechos de los Apóstoles, o el Evangelio de los Apóstoles, si usted quisiera verlo. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, lo que quiere decir que ahora viene la continuidad o el resultado de creer en Cristo. Porque para algunos hablar de Dios y creer en Cristo tiene que ver con asuntos litúrgicos meramente. Y la Biblia no dice eso. Una de las cosas más difíciles es, la Biblia lo dice, no lo digo yo, es que los ricos crean y practiquen la Biblia. ¿Por qué razón? Porque hay mucho estorbo en su vida. Y la Biblia dice, excelentísimo Teófilo. O sea, es alguien sumamente importante, adinerado, un hombre de sociedad. Pero Dios le va a traer esperanza. Uno pensaría que un rico no necesita esperanza. ¿Por qué? No es que se tiene plata. Casi nosotros en nuestra cabecita está, los ricos nunca lloran. Pero en la vida real nosotros, ¿qué hemos entendido? Los ricos también lloran. Sí, es verdad, también lloran, también sufren. Y frente a esto, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza? Miren lo interesante, y yo les voy a decir por qué tuvo que ser un hombre rico. ¿Sí? Porque escribir un tomo en este tiempo era algo costosísimo.
Y era uno de los detalles que era muy apreciado. No es como hoy. Hoy usted le regala un libro a alguien y se ofende. O mínimo dice, en la gran mayoría, Karina, no eres tú el caso, porque yo sé que a ti te gusta leer mucho, pero en la gran mayoría tú le regalas un libro y se ofende. Hay otros que quieren que el libro no sea una copia, sino que sea original. ¿Por qué? Porque lo quieren guardar y lo aprecian mucho. Pero en este tiempo era muy apreciado porque los libros eran costosísimos, escribirlos eran costosísimos. Entonces, ¿cuál era la esperanza de un hombre rico? Ya que él poseía dinero, poseía títulos, era una persona que tenía arreglada toda la vida. Porque uno piensa en eso. Yo le digo, ¿por qué estudian ustedes? ¿O qué es lo que están estudiando? Para hacer plata. ¿En qué negocio andan? Para hacer plata. ¿Cuál es el trabajo? Hacer plata. El signo peso. Yo quiero ganar, tener. Este hombre lo tenía todo y a su vez no tenía nada. Porque ¿qué le hacía falta, queridos hermanos? El Evangelio de Dios. La riqueza divina. Tener una familia en Cristo. Queridos hermanos, mientras que nosotros no comprendamos que nuestra esperanza no se encuentra en el mundo, ni en las riquezas, ni en los títulos, ni en la gloria efímera de este mundo, nuestra mente y nuestro corazón estará ocupado en muchas otras cosas. Y eso es muy triste, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón hoy nosotros anhelamos muchas cosas. La Biblia dice, ¿de dónde vienen los celos, Juan David? ¿De dónde vienen las guerras y las peleas? ¿De dónde vienen las fornicaciones? Los adulterios. Del corazón. ¿Qué es lo que tiene que ser sanado? El corazón. Lucas 16, 14, 15. Los fariseos amaban el dinero y escucharon todo esto y se burlaban de Jesús y les dijo: ustedes son los que se justifican a los ojos de los demás, pero Dios conoce sus corazones. Lo que las personas valoran mucho es detestable a los ojos de Dios. Por eso nosotros vivimos bajo principios. Y miren, queridos hermanos, yo les voy a decir algo en lo cual hoy en día estamos mal, porque casi todas las sociedades del mundo aborrecen las instituciones y aborrecen el adoctrinamiento. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que amar como cristianos las instituciones, porque Dios ha puesto las autoridades, y amar el adoctrinamiento. ¿Por qué razón? Porque Dios solamente nos puede decir lo que está bien y lo que está mal. Los fariseos eran personas que hacían muy bien las cosas litúrgicas, pero eran injustos con sus empleados, injustos con sus vecinos. Hacían una política equivocada, porque se sentaban con Herodes, se sentaban con los romanos y se sentaron con Barrabás. Y nunca con Jesús. A Jesús lo persiguieron. Hermanos, 1 Timoteo 6:10, porque el amor al dinero es la raíz de todas las clases de los males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. ¿Están poniendo cuidado a lo que estoy diciendo? ¿Dice que lo malo es tener dinero? No. Miren lo interesante, el amor al dinero. Y yo les voy a decir por qué. Porque es Dios el que ha dado y ha repartido el dinero. Teófilo es un hombre rico. Lo que va a hacer Lucas es enseñarle a través del escrito de Hechos lo importante que es la fe en Cristo, el precio que significa esto, que fue su muerte, y lo que significa creer en Cristo. ¿Cómo invertir lo que uno tiene? Hay que disfrutar del dinero, sí, pero hay que invertir también en la obra de Dios.
¿Ustedes sabían que Dios ha hecho a los ricos y a los pobres? Y que la Biblia lo dice de esa manera. Si usted quiere buscar conmigo en Proverbios 22, 2, lo va a encontrar. La palabra del Señor dice en Proverbios 22, versículo 2. ¿Cómo comienzan sus Biblias? El rico y el pobre. El rico y el pobre se encuentran. Ambos los hizo Jehová. Y miren lo que dice 1 Timoteo 6:10, porque el amor al dinero es la raíz de toda la clase de males. No está diciendo el tener dinero. Si Dios no me dio mucho dinero y yo amo el dinero, pues voy a perder mi vida codiciándolo. ¿O no es así? Y no me va a arreglar nada. Y eso es muy importante. ¿Por qué yo les digo todo esto, mis amados hermanos? Porque seas pobre o rico, sano o enfermo, hoy te digo, levántate y anda. ¿Se acuerdan lo que le dijo Pedro y Juan al cojo? Levántate y anda. Ese es el título de nuestra predicación. Punto 1, no importa tu situación. Y yo quiero que nosotros pensemos en algo, porque miren, Lucas le está escribiendo este tratado a Teófilo, al excelentísimo Teófilo. Él no era cojo, no era enfermo, no tenía necesitado, pero estaba sin Cristo, posiblemente. Ahora, este es un mensaje para todos los cristianos a lo largo de todo el mundo, en todos los tiempos. ¿Eso es inevitable o no? La pregunta mía es, ¿cuál sería la enseñanza para nosotros como pueblo de Dios? O sea, ¿en qué se parece un rico que aparentemente lo tiene todo solucionado con un hombre cojo, miserable, limosnero? Porque aquí en nuestra narrativa están Pedro y Juan, dos apóstoles usados por Dios. Ahora miren lo interesante, porque la vida de ellos como cristianos también comenzó juntos. Ellos estaban posiblemente en la playa. Eran de los hombres más humildes. Y llega Jesús. Lucas capítulo 5, versículo 10. Asimismo que Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús les dijo: Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Desde cuándo se conocían Pedro, llamado Simón, y Juan? De toda la vida. De toda la vida. Y el Señor hizo un milagro extraordinario. Miren lo interesante, porque Dios reúne a conocidos, amigos y compañeros y familiares para expresar un cambio de vida. Ellos sin Cristo eran miserables. ¿En qué sentido? Eran unos pobres pescadores religiosos. Pero Cristo se les aparece y les dice: ustedes serán pescadores de hombres. Lucas 22:8 dice: entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparad la Pascua para nosotros, para que la comamos. Y Juan 20:1-6 dice: entonces corrió y fue Simón Pedro y a otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo: si han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo. ¿Quién es el otro discípulo? Juan. Y corrieron los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos que estaban allí y el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús, no puesto los lienzos, sino enrollados en su lugar aparte.
El Señor Jesús resucitó y dejó ese lugar en orden. Así como posiblemente ustedes han dejado su cama hoy. En orden. Queridos hermanos, miren la escena. Llegan dos amigos a predicar el Evangelio. ¿Cuánto tiempo ha pasado entre Hechos 2 y Hechos 3? No lo sabemos. Pero debe ser pronto, porque ellos siguen predicando el Evangelio. Miren, queridos hermanos, si usted cree en Cristo, usted tiene que predicar a Cristo. Lamentablemente, porque nosotros hoy vivimos un cristianismo light, porque nosotros salimos del culto y no predicamos a Cristo. Es lamentable, nos reunimos con nuestros familiares, con nuestros amigos, y nuestra mente está ocupada en las cosas del mundo. Pedro y Juan la tenían clara. Ellos estaban, dice aquí, a la hora novena. Cuando había, ¿qué hora es la hora novena? Recuerden que el calendario y el horario judío es lunar y el de nosotros es solar. La hora novena, ¿qué horas son? Yo les he enseñado. Muy bien, presbítero, las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde. Siempre que ustedes escuchen en la Biblia la hora novena, no es 9 de la mañana, son las 3 de la tarde. ¿Y qué estaban haciendo? Dice, a la hora de la oración, y ahí le trajeron a un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna. Ahora solo piensen en la situación de este hombre. Este hombre nosotros lo catalogamos como miserable, como en una situación de mendicidad, lisiado de nacimiento. Y miren, yo les voy a decir algo. Si usted lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿se acuerdan de los milagros que hizo Jesús? ¿A quiénes sanó? A cojos, leprosos, ciegos, endemoniados. Ahora, miren, todos los pecados. Ahora, yo hago alguna pregunta. ¿No habrían otras enfermedades? ¿Por qué en los evangelios se hace un énfasis de esta manera? Miren lo que afecta el pecado en la vida del creyente. En la vida del hombre sin Cristo, no del creyente. El hombre o la mujer sin Cristo no puede caminar en la vida bien. ¿Por qué? Porque cojea. Su vida no es una vida justa. Hay personas que son justas en su hogar e injustos en su trabajo. Hay otros que son justos en su trabajo e injustos en su hogar. Ellos cojean todo el tiempo. La lepra es una enfermedad que hace que las personas sean apartadas. Y miren, hay situaciones que los seres humanos son apartados por su condición de drogadicción, de alcoholismo, de depresión, su condición moral, porque son ladrones, porque son personas malvadas, asesinos, y todos ellos nosotros los sacamos como si fueran leprosos, ¿o no es así? Y hay personas que teniendo ojos pero no ven. Tú les dices, mira, este es el buen camino, pero ellos dicen, no quiero ir por ese camino. ¿Es así o no es así? Ellos escuchan pero no te escuchan, o sea, son sordos. ¿Por qué yo les digo esto, mis amados hermanos? Porque, mis amados hermanos, el cojo es un ejemplo de un milagro que tienen que ver todo hombre y toda mujer para entender que el Evangelio sana. Para que el Evangelio no solamente sana, sino te capacita. La necesidad del hombre es ser sanado y libertado de su condición de miseria. Los miserables solo ponen su esperanza al extender la mano al mundo y quejarse y decir, necesito, quiero más. Unas pocas monedas.
Porque la esperanza de las personas sin Cristo, ¿cuál es? Tener dinero. Tener una oportunidad en la vida. La pregunta es, ¿eres rico para con Dios? Porque puede que tu cuenta esté muy bien, con muchos ceros. O puede que tu cuenta no tenga ni siquiera un duro, un peso, un dólar, un centavo. Pero ¿eres rico para con Dios? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde estás invirtiendo? O sea, ¿cómo tomas tus decisiones? Si tú reconoces que la necesidad del hombre es ser sanado, porque está enfermo por su pecado, porque está esclavo del pecado. Y miren, ¿qué es ser esclavo? Algo que te domina. Un ejemplo, si se ha dado cuenta una persona que tú le dices, que tú ves fumando y tú no fumas, ¿tú qué le dices? El cigarrillo te va a matar. ¿Y cuál es la respuesta del jocoso? De algo me voy a morir. No tengo afán. Pero cada vez que llevan el cigarrillo a la boca, aspiran un humo caliente, están dañando sus encías, están dañando sus dientes, están dañando su esófago, están contaminando su pulmón. Y no he hablado todavía de la nicotina y los efectos de la nicotina, que son más graves que la marihuana y que cualquier psicoadictivo. Y lo está consumiendo lentamente y lo está matando lentamente. Pero él que dice, yo lo puedo dejar en cualquier momento. Pero tiene un momento de estrés, un momento de depresión, un momento de adversidad y tiene que salir a fumar. ¿Eso qué indica? Que es esclavo de su condición. Él no es libre. Así pasa con cualquier condición adictiva. Y queridos hermanos, el único que nos puede libertar de una vez y para siempre, para vivir miren, y eso es ser verdaderamente libres, es Cristo. ¿Por qué? Porque te da una mente nueva. Es que todo comienza acá en cómo tú concibes la vida. Este cojo tenía que ser sanado. Este cojo tenía que ver y experimentar la gracia y la riqueza de Dios para ser libre realmente y vivir la vida. Queridos hermanos, el hombre sin Cristo es necesitado porque está enfermo, muerto, incapacitado, miserable. Toda su vida es un vívido ejemplo de su miseria, de su amargura, de su fatalidad. No importa si es rico o es pobre, no importa si tiene títulos o no los tiene, no importa si está sano o está enfermo. Él necesita del poder del Evangelio, que el Señor Jesucristo los llame para que tenga una vida de vida. ¿Sí saben qué significa eso? Cuando yo tengo una vida de vida, haré todas las cosas para fomentar la vida, para corregir lo que está mal. Es en lo que yo decido. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Este texto dice que toda persona sin Dios está enfermo. Y todo enfermo es esclavo. Miren, si acá hay alguien que está enfermo de diabetes, ¿qué necesita todos los días? La insulina, si no se muere. Yo conozco el testimonio de alguien que está mal del corazón. Bueno, estaba mal del corazón, ya no lo está. Y ya les voy a decir por qué. El médico le dijo, mire, usted todos los días se tiene que tomar esta pastilla. Y el día que no se la tome, ese día morirá. Era ya un viejecito. Y le dijo ese día a la enfermera, pues hoy no me la voy a tomar. Y ese día se murió. Y es real lo que le estoy contando, porque es tío de un amigo mío. Y murió. Queridos hermanos, la enfermedad nos hace dependientes.
que a una persona con muchos años de fumar, tú le quitas el cigarrillo y lo matas. Su condenación está ahí. Romanos 4:25, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Primera de Corintios 15:3, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Primera de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos para la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Y Primera de Pedro 2:25, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Hoy yo les digo, mis amados hermanos, levántate y anda. Pero solo lo podrás hacer, solo tu vida va a poder experimentar un verdadero cambio si Cristo está en tu corazón. Si Cristo para ti simplemente es una doctrina religiosa, seguirás esclavo de tu condición, cambiarás una esclavitud por otra. Y esto es lamentable. Por eso te digo hoy, levántate y anda. Sin embargo, solo el Señor Jesucristo puede hacer esa obra poderosa, ese milagro de darte vida, para que tú puedas tomar fuerzas en tus coyunturas, en tu tobillo, como lo hizo el cojo, para poder entender y comprender que lo que Dios está haciendo por ti es tener misericordia y arrancándote de la muerte, arrancándote de esa condición donde tú estás feliz de la vida y no sabes que te estás matando. Pedro con Juan le dijeron al cojo, míranos, o préstame atención. Entonces él estuvo atento. Usted que cuando usted ve un mendigo y el mendigo estira la mano y usted le dice, mírame, ¿el qué está esperando? Posiblemente que saques una moneda y le des. Y a mí me parece interesante porque Pedro le dice, no tengo plata ni oro, no esperes eso. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Miren, mis amados hermanos, para disfrutar el Evangelio, para disfrutar la vida cristiana, para disfrutar que nosotros hemos nacido de nuevo, necesitamos que Jesucristo obre en nuestro corazón. Nuestra vida da testimonio si Dios ha obrado en nosotros, si no simplemente somos moralistas, religiosos, porque estamos aquí y estamos queriendo cambiar, pero ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué no podemos? ¿Por qué estamos como encadenados a esas situaciones? ¿Por qué nuestra vida es una vida de miseria, de queja, de dolor, de amargura? Porque lo que está en nuestro corazón es lo que percibimos por fuera. ¿Ustedes se imaginan una persona llena de amor, de gozo y de paz? Cuando camina, donde camine, ¿cómo será? ¿Un agente de luz? No, y es en serio. O sea, si usted está lleno de amor, de gozo y de paz, no será una persona frustrada, amargada, no se deleitará en el dolor ni en la injusticia, y podrá tener la capacidad de tomar decisiones. ¿Y sabe qué es lo primero que va a razonar? Si usted puede hoy levantarse y andar con Cristo. Este es el segundo punto. Dios ha tenido misericordia. Porque todo pecado esclaviza y todo pecado trae vergüenza. Todo pecado excluye. ¿O quién de vosotros puede decir, es que yo estoy pecando? ¿Alguien ayúdame con algún pecado para no ser reiterativo a veces? Mentiras. La mentira. Porque hay personas que mienten y ni siquiera le da pena mentir. Todo es una mentira. Mentiras blandas, mentiras, ¿cómo no son blandas? ¿Cómo es mentiras? Piadosas, perdónenme. Mentiras piadosas. Porque es esclavo de eso. Miren, hay pecados que ni siquiera nosotros llamamos pecado.
El chismoso está viendo, el chismoso no inventa por si acaso. ¿Saben qué hace el chismoso? Él va buscando la verdad. Y sabe tu verdad y la comunica. Y lo disfruta decirlo. ¿Saben cómo los llaman en las familias cuando hay alguien que es así? Que sabe la verdad y la comunica. Es el que incendia. El cizañoso. El que echa fuego. El bombero. No, ese no es el bombero es el evangelio. El que riega la paz. Queridos hermanos, la realidad de todo hombre es conocida desde su nacimiento. Y la Biblia, ¿saben qué dice? Y yo les quiero decir porque todos nosotros algún día pertenecimos al otro bando. Al bando de estar sin Cristo. Y un día el Señor nos trasladó. O sea, no somos mejores que nadie. O sea, ¿acaso usted está pensando, ay, esta prédica le está cayendo a fulanito o a fulanita? No piense así. La Biblia dice, ¿somos mejores que ellos? No. Dice, no. De ninguna manera. De ninguna manera. Isaías 35, versículos 5 al 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en soledad. Queridos hermanos, cuando el Mesías venga, Isaías profetizó lo que todos los judíos vieron. Los cojos caminaban, los leprosos eran limpiados, los ciegos veían, los sordos oían, los endemoniados eran liberados. Miren, hoy en día uno puede decir un endemoniado, ¿a quién le dice? Alguien que sale por la calle y está furioso y quiere matar y quiere golpear y siente rabia y todo le da violencia. Eso sería un endemoniado hoy en día. Hay muchos endemoniados hoy en día, por ahí sueltos. Pero necesitan el Evangelio de Dios. Y la Biblia dice que cuando Cristo venga, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Y miren lo interesante cuando usted va a Hechos capítulo 3. Y dice, mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y en el momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y eso es algo extraordinario. Miren, Juan David hace algún tiempo tuvo una fractura en un pie. Después de que lo curaron, Juan David, ¿en cuánto tiempo pudo correr? ¿Fue ya? No, eso es un proceso. Imagínense a alguien que no ha caminado por toda la vida. Pero la Biblia que dice, que él dice, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y haciendo algarabía. Estaba lleno de amor, de gozo y de paz. ¿Usted cree que entró? El Señor me sanó. No, es que hay algunos que dicen, soy cristiano, pero andan aburridos en la vida. Mateo 4, 23, 24. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y los sanó. ¿Es el cumplimiento de Isaías o no? Miren, queridos hermanos, hoy en día nosotros necesitamos del Evangelio para entender y comprender que solo Cristo es aquel que nos puede decir, levántate y anda. Es lo que tú necesitas, es lo que yo necesito, es lo que cualquier ser humano necesita. No es la riqueza material, no es el honor de este mundo, no es el placer que ofrece este mundo para tener amor, gozo y paz. Es la libertad que da el Evangelio, es poder decir, tengo una vida nueva.
es nacer de nuevo. Colosenses 2 lo ilustra de la siguiente manera en el versículo 13 al 15. Y a vosotros estando muertos en pecados. ¿Cómo estaban? Muertos. Muertos. Y en la incircuncisión de vuestra carne. Eso quiere decir que no caminaban, no pensaban, no dormían, no miraban, no oían. Sí, claro, no oían a Dios, no veían a Dios. Ellos veían su vida. Miren, el impío, el no cristiano, tiene una particularidad. Él puede ver toda la injusticia del mundo. ¿Sí? Puede ver a un mal padre, puede ver a un mal esposo, puede ver a un mal gobernante, pero él no puede ver que es mal padre, mal esposo y mal gobernante. Él puede ver los defectos de otros y no puede ver los defectos de sí mismo, porque él tiene una viga en el ojo que se llama no haber nacido de nuevo, y Dios nos sana de todo eso. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los príncipes y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quién es el que te domina cuando te domina con un pecado? Satanás. Acá dice la Biblia claramente que despojó a los principados y a las potestades. ¿Y de qué los despojó? De que te esclavice, de que tú no tengas la capacidad de poder decidir por la vida. ¿Por qué usted está hoy aquí? Porque decidió por el alimento espiritual, porque decidió por adorar y alabar a Dios. Este es un servicio de adoración, donde yo vengo y me presento, donde yo desprecio lo que está en el mundo, a las personas que están en el mundo y todo lo que el mundo pueda significar. Y necesitamos levantarnos de nuestras miserias, de las miserias que ofrece el mundo, dinero, gloria, placer, para venir a la vida. Necesitamos que el Señor nos levante de esa condición de una vida amargada, vacía, que no tiene significado, donde solo se llena con ambición, con codicia, posiblemente con moralismo. Queridos hermanos, hoy les digo, levántate y anda, si tu fe está en Cristo. Llénate de las obras de justicia del Señor, no de lo que parece justicia y de la imitación de moralidad. Hoy te tienes que llenar de amor, de gozo y de paz para vivir para Cristo. Necesitamos saber que Dios ha tenido misericordia primero de nosotros. La misma palabra del Señor nos ordena: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Toda dependencia es malvada. Si eres dependiente de un vicio, es malvado. Si eres dependiente de una persona, es mucho más malvado, porque es idolatría. Ay, si mi hijo se muere, me muero. Eso es idolatría. Y miren, yo le digo a mi esposa, a mis hijos, el día que yo me muera, hagan fiesta. Y se lo digo de corazón. ¿Saben por qué? Porque cuando usted tuvo algo muy bueno y tuvo la oportunidad de tenerlo, usted está agradecido. Sí habrá tristeza, pero es un momento de gratitud a Dios. ¿Cuándo usted ha visto el sepelio de un cristiano en medio de esos shows que hacen los no cristianos, que se amarran a la tumba? ¡Ay, mamá! Pero lo van a meter al hueco y no se meten con él. Y es fuerte lo que yo estoy diciendo, pero eso habla de la realidad de lo que están viviendo. Pero cuando a un cristiano se le muere su mamá o su papá, ¿qué le dicen? Gracias, Dios. Todo el tiempo que tú le diste. Gracias porque yo lo pude disfrutar. Gracias, Señor, porque yo vi un cambio en su vida. Yo no estoy diciendo que hagan fiesta porque yo fui el hombre más bueno, sino porque muero en Cristo. Y si tú y yo morimos en Cristo, tenemos una esperanza. ¿Saben cuál es? Que estamos en la eternidad. Los que estamos aquí estaremos en la eternidad. Lo importante no es esta vida. El drama no es la muerte física.
El drama es morir para con Dios. Por eso el Señor dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Pastor, ¿qué es lo terrenal? Señor, ¿qué es lo terrenal? La Biblia dice en Colosenses capítulo 3, versículo 5, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es la idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, entre las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿Sí se dan cuenta? Nosotros no nos tenemos que burlar de los no cristianos, de los que son esclavos de sus pecados. Tenemos que tener compasión y misericordia. ¿Saben por qué? Porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Lo que hoy usted y yo hemos podido decidir, abandonar todos esos pecados que nos esclavizaban, es por el poder de Dios. Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Cuando David, ¿cómo se tiene que vestir? Como escogido de Dios. No es como los delincuentes que muestran en la televisión. No es levantando banderas de violencia y mucho menos multicolor. Las banderas que levantamos son las de Cristo. La Biblia dice, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Y eso es una palabra bonita. Porque usted se imagina que de las entrañas de una mujer todos nacemos. O sea, de lo más profundo, el amor de una mujer me parece extraordinario cuando desea tener un hijo. Porque el bebé cuando nace, el bebé cuando es fecundado, es casi imperceptible. Pero cuando él empieza a crecer ahí en ese vientre, él se empieza a acomodar. Empuja los riñones, bueno, no sé si los riñones, pero sí el intestino, el estómago, el hígado, y esa mamá ya no puede. Y a los 9 meses dice que salga, Señor, que salga. Y el bebé está bañado adentro. Pero acá dice de entrañable misericordia. O sea, la misericordia nuestra es de lo más profundo de nosotros. ¿Cómo usted sabe que sí es misericordioso? Cuando está lleno de humildad. Que es una persona humilde, una persona sencilla, una persona que se deja ser corregida, exhortada, llena de paciencia. Dice, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. ¿Qué garantiza que acá en la iglesia no va a pasar bueno, si no va a tener problemas? Si alguno tuviese queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Los discípulos de Cristo, queridos hermanos, dan de lo que tienen. Hoy yo les digo también, levántate y anda. Anda como cristiano, no como pagano. Piensa como cristiano, no como pagano. El Señor sabe que nosotros éramos débiles, pero a su tiempo tú debes recordar que Él murió por nosotros, que éramos impíos. Nadie morirá por nosotros. Solo Cristo lo hizo una vez y para siempre. Y aunque éramos pecadores, Él dio gustosamente su vida. Cristo fue crucificado por nosotros. Ahora, si usted está en Cristo, Cristo vive en mí. Y ahora lo que nosotros vivimos en esta mortalidad tiene que ser llenos de Dios para poder alabarlo. Levántate y anda. Punto 3. Sé lleno de Dios. Miren, con esto voy terminando la cita. Dice, versículo 7 de Hechos 3. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y le alababa a Dios. Y le reconocía que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta. ¿Qué le cambió a este hombre? Su miseria, su dependencia. Yo les voy a decir algo que he aprendido de toda la Biblia. La Biblia dice claramente que todos los cristianos entrarán por su propia voluntad al reino de Dios.
caminarán el camino angosto o ancho. Angosto. Miren, no dice en la Biblia que llegarán en muletas. No dice que yo estoy cojeando. O sea, ¿qué significaría eso en la vida? Hoy estoy comprometido con Dios y mañana no. Eso es cojear. De hecho, la Biblia dice que Dios aborrece a los tibios. Los vomitará de su boca porque le dan asco. ¿Qué es una persona tibia? Una persona que hoy está muy animada y después cualquier cosa lo desanima, porque niega la obra de Dios, niega la perseverancia de Dios en nosotros. Queridos hermanos, nosotros debemos ser llenos de Dios para alabar a Dios. ¿Qué implica ser lleno de Dios? Si este es tu corazón y por años has sido llenado de la basura del mundo, para llenarlo de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Vaciarlo. Un corazón lleno de la basura del mundo no puede ser llenado. Si usted todos los días está con la música del mundo, esa música perversa que te lleva, ahora no estoy diciendo que toda la música sea mala y perversa, porque yo creo que hay música secular que es buena, que canta al amor, que canta a los padres, que canta a la sociedad, que canta por un país bonito, pero hay una música que es totalmente diferente, que te incita al adulterio, a la fornicación, a las pasiones desordenadas, o peor, te deja la mente en blanco. Hoy en día hay grupos de muchachos que se reúnen simplemente con una botella de agua, muchas píldoras y música y multicolores y luces y eso. ¿Por qué razón? Porque eso te mete la mente en blanco. Y una vez que tú tienes la mente en blanco, estás dispuesto a hacer lo que sea. Y ellos después dicen que la pasaron chévere. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Dónde estás buscando la vida, el amor, el gozo y la paz? ¿Es en Cristo? Si es en Cristo, te estás levantando y andando. Estás siendo vaciado del mundo y ser llenado de Dios, porque vas a andar en pos de Cristo, de su iglesia. Juan capítulo 3, versículo 17 al 21 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y aquí yo quiero hacer un alto. Yo quiero que tú revises tu vida. ¿Eres libre o esclavo? Tu felicidad depende de algo, de alguien. Porque el que es libre no depende de nadie en ese sentido. Y la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y libre es alguien que puede navegar en la voluntad de Dios y no cuestionarla. Y saber que eso es para bien. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y si usted se pregunta cuál es la condenación, acá lo dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Saben qué significa negar a Dios? No creerle a Dios, no hacer como Dios dice para nuestra vida. Si tú ves tu vida y ves esa imposibilidad de liberarte de tus pecados, de tu condición, clama a Dios misericordia. Hoy puedes decirle: Señor, ten misericordia de mí. Y si el Señor tiene misericordia de ti, tú experimentarás en la vida: levántate y anda. Y te podrás levantar, y podrás decidir, y podrás decir: gracias Dios, tengo una nueva vida, tengo control de mí, no necesito nada para ser feliz, porque la felicidad es algo que no se compra, que no se cosecha. O tú eres feliz o eres infeliz. O eres un hijo de Dios o eres un pobre desgraciado, desgraciada, miserable, mendigo del mundo, buscando felicidad. Felicidad, ¿dónde estás la felicidad?
y nunca la hallarás, porque el mundo solo hace adictos al mundo, al dinero, al placer, a la gloria del mundo. Pero por la fe viene una curación extraordinaria, milagrosa, poderosa. Y la evidencia es que tú te levantes, que le creas al Señor, que tomes decisiones, y tu vida está asegurada en la mano de un Dios todopoderoso que ha comenzado una obra y que te está perfeccionando. La condición humana sin Dios, sin Cristo, es una condición miserable, de mendigos. Pero aquel que está en Cristo es alguien que tiene la capacidad de poder, con la razón, con la inteligencia, adorar y alabar a Dios, entender que es su única esperanza, que Él ha tenido misericordia de Él, y que no importa de su condición temporal mortal, si tiene plata o no tiene plata, si es rico o si es pobre, si está sano o si está enfermo, si está joven o si está viejo. Mi madre me llamó en el día de ayer o antes de ayer y me dice Jonito. Mi mamá me dice Jonito. Es Juan en diminutivo, pero en inglés. Ella no sabe nada de inglés, pero me dice Jonito. ¿Será pecado si le pido a Dios que me lleve? Le digo, ma, ¿y por qué estás pensando en eso? Es que ya estoy vieja, ya no sirvo para nada, no puedo conseguir trabajo. Mis nietos se han ido, mis bisnietos también, mi hija se piensa ir, tú no estás en el país. Y puede que sea un dolor genuino, pero la pregunta es, y solo quiero que ustedes piensen en esto: ¿Dios no le ha provisto a ella personas que la amen allá? Claro que sí. Miren, mi mamá cuando tenía 32 años se enamoró de otro hombre que no es mi papá. Ya mi mamá y mi papá estaban separados porque mi papá nunca quiso vivir con mi mamá. Y este hombre con 23 años, en contra de sus padres, en contra de sus hermanos, en contra del sentido común de todos, lo dejó todo y se fue tras mi mamá, una señora pobre y con 3 hijos. Y han pasado muchos años, mi mamá tiene 68 años. ¿No le parece injusto que ella se sienta triste por los que se fueron y no por el que se quedó toda la vida a su lado? ¿No es falta de misericordia? ¿Y por qué yo lo digo esto? Y ella probablemente va a escuchar el sermón. Porque yo le dije, mamá, llénate de Dios. La felicidad no te la dan las personas, no te la da el tiempo. De hecho, sería ilógico que a los 60 años, 68 años, usted estuviera todavía como de 30. Lo que ya has hecho, ya has hecho. Bueno o malo, ya lo hiciste. Pero que si puedes ver la fidelidad de Dios, cómo te ha cuidado, te ha guardado durante estos 68 años. Te ha dado un hombre que lo dejó todo por ti. ¿Por qué yo les digo esto? Porque nosotros tenemos más que una persona que nos ame. Tenemos a un Señor, Dios y Salvador, que murió por nosotros en la cruz del Calvario, que nunca nos abandona, que nos sana de adentro hacia afuera. Lo que nosotros aparentamos por fuera es como está adentro. Hoy, mis amados hermanos, tenemos que meditar que el banquete de la vida es que el Señor nos dio de las riquezas de su gracia, mereciendo la muerte nos salvó. Él nos vio nuestras miserias y tuvo misericordia de nosotros. Él fue tan generoso con nosotros que nos sanó y nos trajo la salvación. Y posiblemente Teófilo, cuando está leyendo esto, él dice, sí, ¿verdad? Yo tengo todo el dinero, el reconocimiento político, religioso, pero no tenía la salvación. Era un cojo miserable mendigándole a un mundo lo que el mundo no puede dar, porque solo Cristo puede dar el verdadero amor.
Él dio su vida por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, que envió su unigénito Hijo para morir por nosotros. Por eso Pedro y Juan, y lo veremos dentro de 8 días, le va a decir: no pongas tus ojos, ojito, en nosotros, ponlo en Cristo. La esperanza, hermanos, de ustedes y mía, de nuestros hijos, de nuestros nietos, para que ellos disfruten del banquete de la vida, que ellos sean generosos, para que ellos puedan predicar, para que ellos puedan disfrutar un culto, para que ellos puedan, como este cojo, ponerse en pie, saltar y alabar a Dios, dar gracias a Dios. Es que crean en Cristo y que Dios obre en sus corazones. Solo así, mis amados hermanos, el cristiano puede hacer lo que el Salmo 50 describe: alabad a Dios en su santuario. Mire, cuando uno viene al santuario de Dios, viene a alabar. Dice: alabarle en su magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y con flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira alaba a Jehová. Y hoy hemos alabado al Señor aquí, hemos cantado, hemos orado y disfrutamos un mensaje que solamente es para los cristianos. Porque si tú estás cojo en tu vida, si tú estás enfermo en tu vida, si tú eres esclavo del pecado, yo te doy de lo que el Señor nos dio, la fe en Cristo. Y te digo: levántate y anda en el poder de Jesucristo. Y solo si el Señor ha tenido misericordia de ti, te levantarás y andarás y te gozarás y dirás: Señor, tú eres mi Dios. Tú eres mi Salvador. Tú eres el Señor de mi vida. Amén. Pongamos en pie y demos gracias al Señor. Amado Señor y buen Dios, la palabra alabanza significa dar gracias, confesarte. Significa cantarte. Significa honrarte. Y Señor, nuestro corazón hoy se llena de tu palabra. Y hoy nos llenamos de ti, Señor, porque no nos dejaste en la condición miserable de ser esclavos. Gracias por traernos a tus pies. Gracias por limpiar nuestra vida cada día. No solamente de un pecado, sino de los múltiples pecados que tenemos. Gracias, Señor, por perseverar en nosotros. Señor, danos cada día más de tu fe. Aumentanos la fe para creerte a ti, para vivir llenos de amor, de gozo y de paz. Señor, que nuestros hogares sean luz a los demás. Que cuando nos vean, Señor, cómo vestimos, cómo andamos, cómo hablamos, sea en medio del amor, de la alegría y de la dicha. Anima, Señor, nuestros corazones. Y gracias te damos, Señor, porque un día nos levantaste, nos sanaste y hoy podemos confesarte, hoy podemos adorarte. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Mis hermanos, este tiempo es de nuestros diezmos y nuestras ofrendas para presentarlas ante nuestro Dios. Vamos a nuestras Biblias, la abrimos
en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo del 6 al 7. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mis hermanos, como vemos, de generosamente obedezcale a Dios, no con lamentos. Así que, mis hermanos, demos gozosamente lo que es de Dios. Mientras mi hermano recoge los diezmos y las ofrendas, entonemos el himno número 508. Mis hermanos, nos ponemos en pie y entonamos el himno 508. Todos recibieron sus talentos del Señor, cada siervo así conforme a su capacidad, recibió la suma exactamente para ser usada pues según su habilidad. 1, 2, 5, ¿cuántos tienes tú? 1, 2, 5, Cristo te dio. Padre Dios, Señor de los cielos, estamos acá en tu presencia, Señor Dios. Gracias a ti, Señor Dios, que tú obras en el corazón de mis hermanos a que sean obedientes a tu palabra que nos has dejado estipulada, que tenemos que diezmar y ofrendar, Señor Dios. Gracias, Señor Dios, por la vida de mis hermanos acá presentes, por mis hermanos que no han venido, Señor Dios, pero aún así diezman y ofrendan, obedecen tu palabra. Gracias, Señor Dios, y a los hermanos que no, Señor Dios, obra en sus corazones, Señor Dios, para que ellos sean obedientes a tu palabra, porque tú desde un principio nos has dejado estipulado que tenemos que apartar nuestros diezmos, nuestras ofrendas para ti, Señor Dios, extender el reino tuyo, Señor Dios. En el nombre del Señor Jesucristo dejamos este tiempo agradeciendo por mis hermanos que han diezmado, han ofrendado, Señor Dios. Seas tú multiplicando estos diezmos y estas ofrendas. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Muy bien, mis amados hermanos, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál será ese Dios?
Dice acá, por tanto, al Rey de los siglos. ¿Quién es el Rey de los siglos? Cristo. Cristo. Muy bien. Inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto es importante. Nuestra fe está en Cristo. Pongámonos en pie y cantemos el 625. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a recibir la bendición del Señor. La única diferencia entre el mundo y nosotros es que Cristo nos llena de su amor, de su gozo y de su paz. El drama que vive el mundo es la ausencia de Dios en su corazón. Inclinemos nuestro rostro. Amada Iglesia, hermanos míos, id en paz. Que la gracia incomparable, perfecta y suficiente de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno e incondicional de Dios nuestro Padre, la comunión, dirección y consuelo del precioso Espíritu de Dios sea con cada uno de nosotros y con los creyentes, aquí y en el mundo entero, hoy y siempre. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Tomen asiento.